Pienso que la etnobiología tiene que tratar de trabajar un poco más, teniendo en cuenta las dinámicas rápidas que se están dando en el mundo y en las comunidades. Tal vez migrar desde el enfoque tradicional del uso de la biodiversidad hacia el uso moderno de esa misma biodiversidad en un contexto que es cambiante y muy dinámico, en comunidades que están cada vez más integradas a nuevos mercados, cada vez más bajo la influencia de políticas públicas internacionales, nacionales, locales, cambiantes, bajo un contexto de globalización grande, que implican nuevas migraciones y particularmente migraciones de lo rural a lo urbano. Pienso que todos estos cambios tienen implicaciones en la forma en la cual la gente usa la biodiversidad para medicina, para alimento, etc. Y pienso que la etnobiología tiene que tratar de entender estas nuevas formas de uso de biodiversidad en contextos que son modernos, que se inspiran de lo tradicional, pero que también están influenciados por contextos de globalización y de modernización. Muchas gracias, Wendy, por la introducción. Gracias por estar atentos esta tarde. Yo efectivamente estoy asociada a la Universidad de Copenhague, pero también trabajo estrechamente con el CIFOR, el Center for International Forestry Research, que está basado en Indonesia, pero que tiene varios proyectos en zonas tropicales. Es la tarde de las Natalias, después de Natalia sigue Natalia. Bueno, entonces mientras se pone la presentación, en realidad voy a hablarles les voy a hablar mucho sobre fauna en mi presentación, dando un ejemplo del trabajo que estamos haciendo y que estamos llevando a cabo. También es un trabajo, algunos resultados preliminares del trabajo que estamos llevando a cabo en la región del Amazonas, Alto Salim-Moes, y en frontera con Colombia. Pero antes de hablar específicamente sobre estos resultados, voy a hablar un poco más en forma general sobre el tema de carne de monte, bushmeat, dando algunos ejemplos también del trabajo que llevamos a cabo en África Central. Mi presentación está en inglés, pero si hay alguna pregunta, no duden en hacerla para tener más aclaraciones. Al principio voy a hablarles un poquito, explicarles por qué me interesa tanto el tema de carne de monte, el tema de bushmeat, y cuáles son, digamos, algunos datos importantes sobre el tema y algunas controversias alrededor de esa temática. Después voy a comentar un poco sobre las transiciones que ha habido en términos de buscar métodos para estimar la sostenibilidad del aprovechamiento de este recurso. Y al final voy a presentarles el ejemplo que estamos llevando a cabo ahora en el Amazonas. Bueno, en inglés se usa mucho el término bushmeat, pero también pueden encontrar el término white meat. En realidad, la traducción en español sería carne de caza o carne de monte. Nosotros trabajamos con la definición del Convenio de Diversidad Biológica, que tiene un grupo de trabajo sobre carne de monte y que define carne de monte como todos los animales cazados, atrapados, que son usados para consumo humano para la nutrición. Esto incluye mamíferos, sobre todo, reptiles, aves, algunos insectos, pero la definición no incluye pescados ni moluscos. Solo para darles un rango de idea de por qué me parece importante esta temática, más o menos tenemos estimado que unas 5 millones de toneladas de carne de monte salen del bosque amazónico, salen del Congo anualmente, y más o menos el equivalente sale anualmente del bosque amazónico. Entonces es
estamos hablando de más o menos 9 millones de toneladas anuales que salen de carne de estos bosques, lo cual sobrepasa la producción anual de reses y en Europa. Entonces estamos hablando de cantidades que son significativas, ¿no? Aunque no sea muy visible, tal vez en el Amazonas, realmente estamos hablando de cantidades muy importantes de carne que están saliendo anualmente de los bosques. En África Central se supone, pero no tenemos pruebas porque lo hemos estudiado muy poco, que ese consumo va incrementando porque hay cada vez más población rural y urbana que consume carne de monte, porque hay nuevas técnicas de caza que hacen más fácil la cacería, que dan más accesibilidad, por ejemplo, a especies arborícolas como los monos. También cada vez más carreteras y explotación forestal, acceso a bosques que antes estaban aislados y a los cuales los cazadores no tenían acceso. Y también ciertas zonas en donde hay muchos problemas de gobernanza, de conflicto armado, en donde las milicias, por ejemplo en el Congo, aprovechan mucho del recurso fauna para vender y comprar armas, etc. Entonces es un contexto en el cual tenemos la sensación de que el aprovechamiento de carne de monte va aumentando, y esto hacia especies que pueden ser protegidas, grandes mamíferos como estos, como el hipopótamo, como estos mamíferos, el elefante, gorilas. Entonces, especies faro, especies que tienen importancia simbólica para el mundo de la conservación, reptiles de muchas clases, pero en realidad la mayoría de las especies cazadas, en términos de biomasa y de cantidad, son estas especies feas, roedores chiquitos, medianos, duikers, que son como venados pequeños, comunes, resilientes, que se encuentran en la mayoría de los casos en zonas agrícolas, en zonas de bosques secundarios, que no son especies amenazantes. O por ejemplo, esta es una cacería de roedores, pequeños roedores o ardillas. Entonces, efectivamente, la cacería también impacta a especies protegidas, pero en términos de biomasa, la mayor parte de las especies cazadas son especies que son comunes. De todas formas, digamos, estas cantidades inmensas de carne que salen del monte, digamos, han atraído la atención internacional, sobre todo de ONGs de conservación, que se preocupan de la sostenibilidad de este aprovechamiento. Vemos cantidades de carne, como se ven en estas fotos, que llegan a los mercados, que salen del bosque, y sobre todo porque es un mercado ilegal. En África Central, como en la mayoría de los países de América Latina, el comercio de carne de monte es ilegal. Esto ha llevado a que el interés sobre la temática haya sido dominado durante muchos años por biólogos y ecólogos, que usaron modelos biológicos simples para estimar la sostenibilidad, y que finalmente concluyeron en que no era sostenible, que había que prohibir, criminalizar el comercio de carne de monte. Pero creo que en los últimos años, en los últimos 15 años, ha habido una evolución grande en cómo pensar la temática, salir de la perspectiva del biólogo y entrar desde otras perspectivas a la temática. Porque efectivamente, la carne de monte tiene una importancia económica grande, que desconocemos aún por ser ilegal, difícil de acceso, no hay datos, no hay estadísticas en ningún país sobre la importancia de este recurso. Estimamos en algunos países de África Central que puede representar más o menos 3% del Producto Interior Bruto, o sea, no es insignificante, tiene un cierto peso en las economías nacionales y en las economías locales. Para muchas familias es una fuente de ingreso importante, que sirve, por ejemplo, para pagar escuela, pagar acceso a medicina, etc. Entonces es una fuente de ingreso muy importante. Muchas veces también, y sobre todo en las ciudades en África Central, es la fuente de proteína más accesible, más barata. Estamos hablando de zonas que en general son de pobreza, digamos, aisladas, con poco acceso
a otras, digamos, a otras fuentes de ingreso, con recursos pobres en términos de educación, en donde finalmente los livelihoods, los modos de vida se basan casi que enteramente en los productos del bosque. La carne de monte también tiene importancia en términos de salud y nutrición, porque por un lado sabemos que es a través de la manipulación de estos animales que hay muchas enfermedades zoonosis que se pasan de los animales al hombre, por ejemplo casos graves de ébola, no sé si han oído hablar de ébola, o hasta el VIH tiene su origen, tal vez, bajo ciertas teorías, desde la manipulación de animales muertos, ¿no? Pero por otro lado, la carne de monte también tiene una importancia en términos de salud, porque es importante en términos de nutrición. En casos que hemos estudiado en Kisangani, vemos que las familias más pobres, si no tienen acceso a carne de monte, no comen proteínas, porque las otras proteínas son demasiado caras. Entonces, en términos de nutrición y de diversidad nutricional, es un elemento importante. También una importancia cultural muy grande, lo vemos también en otras partes del mundo, pero la carne de monte tiene, algunos les gusta por el sabor, a otros les gusta porque tienen propiedades medicinales, simplemente a veces es por estatus, porque te brinda estatus, sobre todo comer ciertas especies. Entonces, hemos tratado de evolucionar en cómo nos aproximamos a la temática desde un enfoque que era puramente biológico hacia un enfoque más multidisciplinario que nos lleva a pensar, en vez de criminalizar y prohibir, a cómo podemos encontrar formas de manejo para este recurso. Nos asusta un poco manejar porque tenemos la impresión de que sale de nuestras manos, pero pienso que es ahí donde podemos ser innovativos en términos de esta temática. Solo para darles un poco de sabor, un poco a por qué me interesa esta temática, si tendríamos que reemplazar esos 9 millones de toneladas que salen del bosque por una alternativa, que puede ser, por ejemplo, carne de gado, carne de res, tendríamos que deforestar más o menos toda la superficie de un país como la República Democrática del Congo, que es inmenso, no sé si se dan cuenta de la superficie de ese país, más o menos lo que ha pasado finalmente en Brasil, en Colombia, zonas que han sido deforestadas altamente para alcanzar una producción alta en carne de res. Entonces, sí, encontremos alternativas, pero ¿cuál es la otra alternativa? Si la otra alternativa es deforestar grandes áreas, creo que tenemos que medir los trade-offs, el balance entre qué alternativa es más sostenible. También en términos de las consecuencias de políticas de conservación muy estrictas y cómo estas a veces han llevado a las poblaciones a alejarse de sus recursos, a buscar otras alternativas porque hay prohibición y finalmente a llegar a un escenario en donde el bosque solo existe en la televisión o en el t-shirt, en la camiseta, pero finalmente como ya no hay uso, como ya no hay importancia, llegamos a escenarios no deseados como el que se ve de este lado de la película. Entonces no es para dramatizar, pero sí, digamos, para pensar y pensar un poco las opciones. Un poco retomando el tema de los puntos de vista que mencionó Cristian ayer, podríamos pensar efectivamente y desde un punto de vista del conservacionista, esta imagen es una señora vendiendo carne de monte en Gabón, en África. Se ve aquí varios animales, este es un mico y varios otros animales vendidos en el mercado y podríamos decir que esto es malo porque está usando un recurso, vida silvestre, etc. Y que lo mejor sería encontrar alternativas, como este pollo. Pero, visto desde otro punto de vista, también podríamos decir, esta señora está vendiendo carne fresca, local, con una carbon footprint, una huella de carbono pequeña, porque es una producción local, que tiene una identidad propia, que resalta la identidad cultural, local, etc., que no es congelada, que no ha sido transformada, que no tiene químicos, que es lo más healthy y orgánico, versus este pollo industrializado, tal vez nutrido con hormonas, con soya transgénico, etc.
como para provocar un poco el debate, ¿no? Entonces, el tema de carne de monte para mí es un tema también de puntos de vista, ¿no? Y de qué consecuencias tiene el hecho de no darse cuenta de las diferencias de punto de vista en la cultura, la identidad cultural y en la nutrición de la gente. Digamos, estas diferencias en puntos de vista han llevado a que nos focalicemos, durante muchos años nos focalizamos en modelos biológicos para estudiar la sostenibilidad de la casa. Modelos biológicos muy simples, en donde en el centro están las especies cazadas, y lo que nos interesa es ver cómo el cazador ejerce sobre la población de animales cazados. Eventualmente nos interesamos a ver cómo esto impacta sobre el resto del ecosistema, por ejemplo, sobre la presencia o no de especies sombrillas, de especies predadoras como el tigre, etc. Y nos basamos en modelos biológicos muy simplificados, como el Robinson y Redford Model y otros, en donde finalmente, para no entrar en el detalle, nos comparamos lo que el cazador saca del bosque, por un lado, de la balanza, y por el otro lado, lo que produce el bosque. Pero lo que produce el bosque no sabemos estimarlo bien. O sea, tenemos muchas dificultades en estimarlo porque para la mayoría de las especies cazadas no tenemos conocimiento de la tasa de reproducción, no tenemos conocimiento de la mortalidad, etc. Y también como biólogos debemos reconocer que no sabemos ni siquiera estimar las densidades. Podemos usar transectos de día, de noche, podemos usar cámaras, podemos usar genética, de todo, ponerle toda la técnica posible. Seguimos con las mismas tasas de errores, rangos de errores increíbles en términos de estimar animales. Hasta para animales grandes como el elefante no sabemos contarlos. Podemos aproximar, podemos medir tendencias, pero no podemos decir cuántos hay. No sabemos. Entonces, finalmente, estamos con modelos que nos dicen si es sostenible o no, pero con una acumulación de errores en los cálculos tan grande que finalmente creo que nos sirven. Y estamos, espero, yo digo, abandonando este tipo de modelos para pasar a modelos que nos permitan tener en cuenta, por ejemplo, el hecho que un cazador no caza solamente una especie, sino que caza diferentes especies, o sea, la presión de caza se reparte en diferentes especies, el hecho que hay una variabilidad espacial y temporal en la cacería. Entonces, un cazador no caza de la misma forma en todo su territorio, tiene zonas más cazadas, zonas menos cazadas, épocas, lo cual influye mucho sobre la sostenibilidad, porque crea una dinámica de movimiento de source, sink, fuente y hay movimientos, digamos, de zonas no cazadas a zonas cazadas, lo cual finalmente resulta en una cierta sostenibilidad. Entonces, creo que hay que tener en cuenta de todos esos parámetros. Y además de eso, el sistema cazador-presa no está aislado. Funciona dentro de un sistema mucho más complejo que está influenciado por cosas sociales, económicas, factores culturales, etcétera, políticas. Entonces, finalmente, nuestro sistema no es solo el cazador y la presa y el ecosistema, sino toda una cadena de actores que está detrás del cazador y que influye en la demanda para este producto. Y este puede ser transportadores, restaurantes, consumidores finales, que son los que, digamos, tienen acción sobre este sistema. Pero además de esto, este cazador está en un medio complejo que incluye un ambiente, cambios en términos de políticas de desarrollo, cambios en términos demográficos, de migraciones, etcétera, fenómenos de hibridación, como decía Ana, globalización y acceso a nuevos mercados, nuevas políticas de conservación que pueden ser a nivel internacional, como por ejemplo convenciones sobre cambio climático, cómo influyen
sobre el acceso al bosque y entonces acceso al recurso de fauna, etc. Finalmente este sistema no está aislado y tiene que verse dentro de una forma mucho más holística. Además estamos en sistemas complejos, dinámicos, que van cambiando, entonces no podemos usar modelos en donde las variables sean fijas en el tiempo. Entonces nosotros tratamos de migrar un poco de modelos biológicos hacia aproximaciones de sistemas socioecológicos y a la noción de resiliencia, ¿no? En donde el sistema está compuesto por un componente natural, un componente social, que está influido por muchos factores externos y en donde hay impactos y respuestas de las instituciones o de los grupos a estos impactos. Lo interesante de la noción de resiliencia digamos, de las más recientes es que tiene en cuenta que un sistema puede tener varios estados de equilibrio y entonces no solo resiliencia no es solo el hecho de poder volver a un estado similar después de una influencia, sino que acepta el hecho de que un sistema puede tener varios estados estables en el tiempo y que no necesariamente, por ejemplo, cuando hablamos de poblaciones animales, una población animal puede tener varios niveles y seguir en equilibrio sin que sea malo. O sea, por ejemplo, a veces los biólogos decimos estamos mal porque la población está más bajita que antes. Es normal que la población casada esté más baja que la población no casada. Lo que importa es que se pueda mantener en el tiempo. O sea, la población puede ser más baja, pero no necesariamente por eso no es resiliente. ¿Sí? Hay un threshold, un punto en el cual ya el equilibrio no se da y desaparece la población. Entonces, cuando estudiamos dentro de este marco teórico la resiliencia, nos interesamos en cuáles son los factores que influyen sobre este sistema de cazador-presa, cuál es la exposición de este sistema a estas fuentes de cambios, qué tan sensible es el sistema y qué impactos tiene sobre la población de caza, pero también sobre la nutrición, los modos de vida de la gente. Tratar de identificar esos puntos de inflexión en donde ya no hay vuelta atrás, donde ya el sistema se transforma o colapsa, y tratar de ver cuáles son los mecanismos de adaptación de ese sistema, a la vez por parte de la población animal, que puede encontrar mecanismos, por ejemplo, de migración, de fecundidad más alta cuando está casada, etc. Pero también a la vez el sistema social, que puede ser que el cazador adapte, encuentre alternativas, cambie sus formas, sus prácticas de caza, etcétera, según estas fuentes de cambio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una población cazada tiene fluctuaciones naturales en el tiempo, no porque esté disminuyendo es malo, puede ser una disminución natural debido a acceso al clima, acceso a alimentos, etc. Y que bajo una presión de caza, esta población animal encuentra mecanismos de adaptación hasta un cierto punto en el cual ya no puede más y puede colapsar. La idea es identificar cuáles son esos mecanismos de adaptación, cómo se pueden apoyar esos mecanismos de adaptación en formas de manejo y identificar puntos de inflexión para prevenir desastres. Entonces, para estudiar la sostenibilidad, nosotros ya no usamos más, no tratamos más de monitorear la fauna en bosque. Nosotros nos interesamos en monitorear tendencias, porque no sirve de nada decir tenemos 20 elefantes con un rango de error de más o menos 15. No tiene sentido. Queremos saber si está estable, si está disminuyendo, etc. Y tomamos en cuenta el sistema desde el animal, pasando por el cazador, los consumidores que pueden ser locales, o toda una cadena de intermediarios que llevan hasta el consumidor final, para estudiar la cadena de mercado en toda su complejidad. Entonces, a nivel de los animales, efectivamente hay diversos métodos biológicos que permiten estimar, tener un índice
de abundancia y que hay que medir en el tiempo para ver tendencias. A nivel de cazadores podemos interesarnos en las especies que cazan, cuánto cazan, hacer un monitoreo participativo con ellos para ver en dónde cazan, qué porcentaje de especies grandes versus pequeñas o de especies protegidas versus no protegidas. A nivel de toda la cadena de mercado podemos tener un seguimiento en términos de las especies que se comercializan, del estado, a veces se comercializan frescas, otras veces están ahumadas, lo cual a veces quiere decir que vienen de más lejos. Los precios por kilo, qué tipos de medios de transporte se usan para llegar hasta los puestos de venta, etcétera, las técnicas de caza, y también muy importante monitorear los precios de otras alternativas de proteína. A nivel del consumidor también es importante monitorear, porque al final de cuentas es el motor de la cadena de mercado, entonces monitorear cuáles son sus preferencias, cuál es su nivel de consumo, etc. Bueno, entonces ahora voy a presentarles un poco el trabajo que estamos haciendo en el Amazonas en conjunto con la Universidad de Sao Paulo para el lado de Brasil y la Universidad de Amazonas en Tabatinga, y para el lado colombiano con la Fundación Omacha y la Fundación SI. Hemos empezado, digamos, un trabajo que hemos empezado el año pasado, seguimos este año, y los resultados que voy a presentar son resultados preliminares. Vamos a seguir avanzando en el análisis de estos datos. Bueno, como ustedes saben, la nutrición en pueblos del bosque se basa mucho sobre productos forestales, que pueden ser las chacras, o sea, productos agrícolas dentro del bosque, como lo que son las chacras, y en términos de proteína, mayoritariamente de pescado o de bushmeat. Pero estas sociedades, particularmente poblaciones indígenas de la zona, están viviendo transformaciones inmensas y súper rápidas, y hoy en día están bajo diversas fuentes de presión, que son urbanización creciente, cada vez más migración de otras partes del país, o de zonas rurales a zonas urbanas, acceso a nuevos mercados, políticas sociales como por ejemplo la Bolsa Familia, Bolsa Escola, cómo influye eso sobre las dinámicas rurales, nuevas redes sociales que se crean con esas migraciones y transformaciones culturales que son hibridaciones, como decía Ana. Entonces el objetivo de nuestro estudio es realmente tratar de entender cómo estos cambios influyen sobre la nutrición de la gente y particularmente sobre el consumo de proteínas y de carne de monte. En toda la literatura que puedan encontrar en América Latina, pues a la cual yo pueda tener acceso, que en general es en inglés, no se habla casi de consumo de carne de monte en medio urbano, porque nosotros lo que nos interesaba era qué pasa en medios urbanos, pequeños medios urbanos. La mayoría de los reportes que uno encuentra indican que el consumo va decreciendo, que hay que dar más acceso de otras fuentes de proteína y que la carne de monte es insignificante en términos de consumo. Eso en comparación a África Central, en donde se dice que hay varios mercados efectivamente visibles de carne de monte. En América Latina decimos que no existen. No existen porque no tenemos datos. Nosotros estamos trabajando en esta zona de frontera entre Perú, Brasil y Colombia, y usamos varias metodologías. Trabajamos con niños en las escuelas, con las autorizaciones de las escuelas y de los padres para saber qué consumían en términos de proteína en sus casas. También hicimos un análisis del mercado, cómo está estructurada la cadena de mercado, y hicimos un monitoreo participativo por parte de actores claves de la cadena. También hemos conducido entrevistas más profundizadas, pero no tengo todavía los datos analizados sobre
cómo estas transformaciones en términos del consumo de proteína se insertan dentro de la transición nutricional que se está dando en esa zona, que es no solo en términos de proteína, sino también en términos de otros alimentos. Entonces, hicimos estas entrevistas en las escuelas, en el lado brasilero en Benjamin Constant, Tabatinga y Atalaya do Norte. Más o menos unos 1000 alumnos entrevistados en época seca y en época de lluvia. Y como es ilegal, pasamos mucho tiempo aproximándonos a la cadena de mercado. O sea, casi que los 6 meses del año pasado los pasamos mucho tiempo explorando, paseándonos, conversando, comiendo, hasta que conseguimos la confianza suficiente para lograr el monitoreo participativo por parte de los actores. Entonces, lo que les quiero mostrar muy rápidamente es un poco los cambios en términos de consumo de proteínas en estas localidades. Hicimos una comparación desde comunidades indígenas a lo largo del río Amazonas hasta pueblos medianos, como pueden ser Puerto Nariño del lado colombiano, comunidades periurbanas y la zona urbana de Leticia y Tabatinga. Y vemos un incremento desde la zona rural hasta la zona urbana, un incremento cada vez más grande de consumo de pollo y de huevos, de carne de res en rojo y de calabresa, aunque sigue siendo una proporción pequeña. La gente come cada vez más carne procesada, cada vez menos pescado y cada vez menos carne de monte a medida que se aproximan a la ciudad. Efectivamente, dentro de las poblaciones indígenas urbanas comen más huevo y pollo, y las comunidades indígenas en las comunidades, como era de esperarse, más pescado y más carne. Dentro de las comunidades urbanas indígenas, y si las comparamos a las no indígenas, tenemos una situación muy similar, no hay diferencias significativas, lo cual quiere decir que las comunidades indígenas, cuando se aproximan de las ciudades, adoptan modos de consumo diferentes a los que tenían en sus comunidades, en reglas generales. Diferencias grandes en términos de lo que pasa del lado brasilero y del lado colombiano. Es la misma ciudad, Tabatinga y Leticia es la misma ciudad, pero del lado brasilero se consume mucho más calabresa y pollo. Del lado de Leticia se consume un poco más de pescado con respecto a Tabatinga. Una diversidad grande de especies cazadas, más especies, más diversidad en la época de lluvias y más cacería en la época de lluvias por un mejor acceso a los bosques. Y una cadena de mercado con zonas de aprovechamiento corto, en general de lo periurbano a lo urbano. O sea, la zona periurbana tiene una importancia grande en términos de aprovisionar a las zonas urbanas, y cadenas de mercado un poco más largas, desde el interior del país, por el río Yabarí o por el Amazonas. Entonces hicimos una fotografía de la cadena de mercado, identificamos los diferentes tipos de actores en esa cadena. Es una cadena compleja y casi toda la actividad se desarrolla de 5 de la mañana a 7 de la mañana por cuestiones de legalidad. Entonces a las 7 de la mañana la mayoría de la carne ya se vendió, desapareció, no es visible. Tenemos identificados unos 130 actores en la cadena y diferentes formas de venta. Se vende en la casa del cazador, el cazador va a cazar, coge su celular, y nosotros llamábamos cacería por claro, porque entonces dice, ¿tienes carne? Claro. Todo se vende por claro. Si no fuera por claro, creo que mucho comercio no se daría. También se da de casa en casa a clientes ya conocidos. La carne de monte se vende en los sitios de venta de pescado. En algunos sitios es un mercado aparte, eso lo vimos en Benjamin Constant, pero en otras partes son los pescadores y los vendedores de pirarucú, pirarucú, que venden también carne de monte.
Se vende también en sitios de comida, dentro del mercado, en restaurantes alrededor de la carretera, en restaurantes un poco más chic de fin de semana, en donde va la gente de Leticia o de Tabatinga a comer algo especial. Y se vende o preparada o ahumada, como decíamos, o seca, salada también, en algunos casos fresca. Entonces es interesante ver que del lado colombiano se vende sobre todo fresca, del lado brasilero se vende mucho ahumada o salada. Entonces algunas diferencias entre los países. O también se vende viva, por ejemplo para el caso de las tortugas o el caso de estos mojojoy. Entonces, para terminar, tal vez porque estoy en hora, pues de las conclusiones que tenemos es que finalmente en términos de nutrición estamos yendo, digamos, viendo efectivamente esta transición nutricional importante. Estamos en el corazón de la Amazonía relativamente lejos, ¿sí? En zonas donde solo se puede acceder o por bote o por avión, no hay carreteras. A pesar de eso, la gente está dejando el pescado para comer pescado y carne de monte, para comer calabresa o frango congelado, que viene del sur de Brasil, ¿sí? La distancia que ha recorrido hasta llegar hasta Leticia, y el frango se encuentra hasta Iquitos, sube hasta Iquitos. Entonces, digamos, es increíble, digamos, la invasión, entre comillas, del frango y de la calabresa en esas zonas. Estamos al lado del río Amazonas y la gente no come pescado, o casi no come pescado, porque el pescado cuesta 2 o 3 veces más que el pollo. El pollo está a 4.000 pesos colombianos, el pescado a 12.000, 15.000. La gente prefiere pescar, vender el pescado y comprar 3 francos. Entonces, realmente es una transición que se observa. Y finalmente, en términos de diversidad de la dieta, tiene implicaciones, porque los niños de esas zonas están comiendo frango, y a veces huevo. Entonces, finalmente, también nos hemos dado cuenta a través de este estudio que no es marginal el comercio de carne de monte, que estamos hablando de, si extrapolamos estos resultados de monitoreo que hemos hecho, estamos hablando de unas 40 toneladas de carne de monte consumidas por año en una ciudad como Leticia solamente. Si juntamos Leticia, Tabatinga y Caballococha, que es del lado peruano, estamos hablando de unas 120 toneladas de carne de monte que son comercializadas. Y esto en circuitos comerciales, porque también estamos estudiando todo el network de comida que se crea no comercial, sino simplemente por los lazos que existen en las comunidades indígenas de gente que ha migrado de otras zonas, pero que sigue recibiendo de la tía, de la abuela, del abuelo, de no sé quién, comida que llega por avión, por bote, etc. Entonces hay un flujo importante de carne que también llega por circuitos no comerciales. Y realmente, si comparamos con una ciudad de más o menos 40.000 habitantes, que es Leticia y Tabatinga, son 50.000 habitantes, ¿sí? O sea, esos dos puntos es más o menos la talla de esta ciudad en África Central. Estamos en proporciones muy similares a lo que pasa en África Central, ¿sí? Entonces, cuando decimos África Central, sí, mucha carne de monte, no, eso no existe, ya no nada. Pues no, finalmente las cifras nos están mostrando que no es tan insignificante. Entonces, finalmente, estamos en una situación en donde se está abandonando, donde la gente ya no come carne de monte, o si más bien es un mercado invisible y finalmente poco estudiado, también por el hecho de ser ilegal. Entonces, en términos de proporciones, efectivamente el consumo no es alto. Hemos visto que solo un 10% de los niños comían carne de monte en los pueblitos, o sea, hasta en las comunidades solo un 10% de los niños había comido carne de monte. Pero si lo vemos en términos de cantidades, finalmente estamos hablando de cantidades muy similares a lo que tenemos en África Central. Entonces ahora lo que nosotros estamos haciendo es cuantificando el valor económico de esa cadena de mercado, que implica en términos de, o sea, qué valor genera ese mercado. Queremos cuantificar y cualificar los
los flujos no monetarios de carne de monte, que también ocurren. Y tenemos resultados de entrevistas para entender cuáles son las razones del consumo y por qué persiste. ¿Por qué persiste? ¿Por qué sigue persistiendo? Un poquito las mismas preguntas que tenía Ana esta mañana sobre por qué persisten ciertas especies, por qué no otras, cuáles son las razones detrás de eso. Y queremos explorar formas innovadoras de hacer manejo, porque como lo ven es un mercado que ya existe, no es crear un mercado, el mercado existe. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese mercado que existe, es ilegal, es invisible, no tenemos control, para que ese mercado pueda salir de la ilegalidad para ciertas especies que son resilientes, que son comunes, para, digamos, satisfacer necesidades que pueden ser el equilibrio nutricional, la identidad cultural, etcétera, y generar ingresos, porque la gente necesita ingresos en muchas zonas. Entonces, estamos viendo esa factibilidad dentro del marco de la ley colombiana. Existe una posibilidad, pero estamos explorándola legalmente en forma teórica, no estamos haciendo implementación por ahora, pero estamos viendo cuál es el espacio legal que existe para esas formas, qué consumidores estarían interesados y si permitiría o no efectivamente garantizar sostenibilidad. Entonces, estamos avanzando. Muchas gracias.